Buenas noches, Iglesia del Señor. Qué alegría es un miércoles más estar aquí junto con ustedes para poder conversar, aprender y estudiar la palabra de Dios con este estudio que nuestros pastores nos tienen, eh, mirando miércoles a miércoles, los pactos del Señor hacia su pueblo. El pastor Jorge estuvo el miércoles pasado comenzando con esta serie, ¿verdad? Ya llevamos dos miércoles, un introductorio. Y a medida que vamos aprendiendo, mis amados, me doy dando cuenta cómo Dios realmente, eh, en su perfección, nos va enseñando a nosotros realmente cómo debemos nosotros estudiar la palabra de Dios. Y a veces no tenemos el tiempo, no tenemos las herramientas, pero Dios ha puesto en nuestros pastores este tiempo, este momento, ¿verdad? Y sabemos que Dios está obrando, porque es una de las maneras en las cuales podemos aprender. Y realmente para mí es de grato honor estar una vez más aquí con ustedes, aprendiendo, porque hay que aprender, hay que estudiar, y esto de pactos a mí me ha venido a cambiar mi forma de pensar, mi forma de estudiar, de leer la Biblia, porque realmente vemos que muchos pasajes de la Biblia los leemos y nos perdemos de riquezas, nos perdemos de pactos, de promesas, de cosas que están ahí, pero que si no nos detenemos a estudiarlas, nos detenemos a buscar su significado, lastimosamente perdemos lo que realmente Dios quiere hablarnos a través de su palabra. Y qué más que agradecerle, como siempre, a nuestro pastor Moisés Durón, a nuestro pastor Jorge Rivas, ¿verdad? Por este bello momento, por la oportunidad que me dan, porque aprendo y lo que aprendo trato de transmitírselo a ustedes. Y les pido que realmente analicemos, que realmente tomemos este tema, que no lo perdamos y por si algún momento, alguna casualidad, hemos dejado de escuchar un miércoles, eh, no tanto de esta serie, sino de otras, pero ya que estamos en este momento de la serie de los pactos, yo le invito que busque el tema y que lo escuche, porque esto nos va a permitir realmente entender lo que ha pasado desde el principio hasta el final. Y si tal vez entramos a una tercera o cuarto pacto y no entendemos, es porque no hemos visto lo que o lo que ha pasado anteriormente en esta serie. Así que yo le invito que, si no lo ha escuchado los dos miércoles anteriores, lo invito a que lo haga. Lo invito a que lo haga. En esta oportunidad, como el pastor Jorge nos había enseñado el miércoles pasado, hay una relación, ¿verdad? Entre estos dos pactos. Yo hablaré sobre el pacto adámico, pero es necesario, ¿verdad?, hablar sobre el pacto edémico para ver dónde termina, dónde comienza el pacto adámico, ¿verdad? Y qué relación hay en estos dos pactos. Yo voy a tratar de hacer un resumen algo breve. El pastor Jorge nos habló el miércoles pasado sobre este tema, pero quiero hacer un resumen para que entendamos y que miremos la continuidad del tema. Esto de pactos, como se los digo, a mí me ha cambiado la forma de pensar, la forma de estudiar la Biblia, porque realmente Dios ha tocado en lo personal mi corazón por las enseñanzas, por el conocimiento que nos permite tener cuando decidimos aprender de Él. Así es que muy agradecido porque usted está aquí. Estamos a mitad de semana. Si por alguna razón hay algo ahí que no está bien, alguna necesidad, no se preocupe, no se preocupe. Sé que a veces lo que menos quiere escuchar uno en medio de un problema, de una tribulación, de una necesidad, es que todo va a estar bien. Tal vez uno espera recibir otro tipo de palabras, otro tipo de anhelo, pero en Dios todo, todo va a estar bien. Yo le invito a que se una en oración. Vamos a orar para que Dios dirija este momento de aprendizaje, y que sea Él el que nos guíe en todo momento y en todo el tiempo que vamos a estar compartiendo con ustedes esta maravillosa serie de pactos.
Vamos a orar. Amantísimo Padre Celestial, te damos gracias, te doy gracias en lo personal, Padre, por el bello momento que me ha dado de poder compartir tu palabra. Señor, como siempre te digo que no sea mi pensamiento ni mis palabras las que salgan de mi boca, Señor, sino que sea lo que tú has puesto en mi corazón y en mi mente con el deseo de instruirnos, Señor, de aprender. Gracias, Padre, porque has puesto en la visión de nuestros pastores este tiempo de aprendizaje. Gracias porque has puesto en su visión el deseo de que una congregación y aquellos que nos escuchan podamos aprender, Padre Celestial, de tu palabra, que nuestro conocimiento cada día pueda ser mayor, que siga creciendo, pero sobre todas las cosas, Padre, el deseo de poder aprender de ti para podernos acercar a ti y poderte entender y poder entender también muchas cosas que nos rodean, que nos pasan y cosas que también necesitamos. Gracias, Padre Celestial, porque sabemos y lo vamos a aprender hoy, que tú has estado desde el inicio y vas a estar hasta el final con nosotros. Te pedimos bendición, Padre, por aquellas personas que necesitan de ti en este momento de una manera milagrosa, Señor, que tú obres en la vida de ellos. Bendice grandemente, Señor, y hay una iglesia que respalda las necesidades de cada uno de ellos por medio de la oración. En ti nos quedamos, Señor, eh, deseando, Señor, que nuestro corazón, nuestra alma, nuestra mente estén abiertas para escuchar tu palabra. En ti nos quedamos en el dulce nombre de Jesús. Amén. Muy bien. Mis estimados, como les decía antes, es necesario que estemos pendientes de todo este estudio. Durante estas semanas estaremos estudiando sobre los pactos de Dios eh, y vamos a ver las categorías, a quién fueron dados, en qué tiempos, ¿verdad? Y características de cada uno de ellos. Y realmente nos vamos a dar cuenta que Dios es perfecto, que Dios está ahí, pero que a veces no le vemos porque dejamos desapercibido lo que Él nos quiere enseñar por medio de su palabra. Y eso es lo que queremos, tratar de explicar lo más que podamos de acuerdo a lo que hemos entendido y de acuerdo a lo que Dios ha puesto en nuestro corazón, transmitirle a cada uno de ustedes para que podamos aprender, que podamos crecer y sobre todas las cosas, que podamos ver los milagros que están ahí y que a veces los dejamos por alto porque no leemos la Biblia como él desea. Pero bien, estamos aquí listos para poderlo hacer, para poder entender y como siempre, con disposición de nuestros corazones. Vamos a tener un resumen sobre un poco de lo visto anteriormente en el pacto edénico. El pacto edénico tiene su tiempo establecido y es desde la creación hasta la caída del hombre por medio de la desobediencia. Esto ya lo aprendimos el miércoles pasado. Yo quiero eh, que me ayudes, ¿verdad? Buscando en nuestras Biblias, ¿verdad? Como siempre, nuestra herramienta de trabajo, la Biblia debe estar ahí. Deuteronomio 7:9. Vamos a buscar en las Sagradas Escrituras, Deuteronomio 7:9. La palabra de Dios dice de esta manera. Conoce, pues, que Jehová tu Dios es Dios, Dios fiel, que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos hasta 1000 generaciones. Un pacto es un tratado o compromiso entre dos o más partes que se comprometen a cumplir con algo establecido. Pues debemos entender que cuando Dios hace un pacto, tendremos la seguridad que Él va a cumplir su parte. Y eso es lo que vamos a aprender en esta serie. ¿Cuántos pactos ha hecho Dios con la humanidad? ¿Y cuántos Él ha cumplido? ¿Y cuántos nosotros como humanos no hemos cumplido? Y las consecuencias de no cumplir un pacto. Esa es la idea de aprender sobre los pactos. Vamos a leer Romanos 5:12. Romanos 5:12 dice la palabra de Dios de esta manera. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Todos pecamos en Adán, según Romanos 5:12.
A pesar de que no estábamos ahí en el huerto del Edén, cuando Satanás tentó al hombre y a la mujer, la humanidad cayó en pecado. El primer pacto con Dios que se conoce en la Biblia lo encontramos en el primer libro de Génesis, donde el Señor colocó al hombre en el huerto de Edén para que se hiciera cargo y lo preservara. La idea de que estuviese un hombre y una mujer en el Edén era para que se hicieran cargo, que tuviesen tareas y que conservaran toda la creación de Dios en ese lugar. Pero bien, vamos a recordar lo que decía Génesis 1:28-30. Génesis 1:28-30. Dice de esta manera: y los bendijo Dios y les dijo: fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgarla, y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Y dijo Dios: he aquí que os he dado toda planta que da semilla, que está sobre toda la tierra, y todo árbol que hay fruto y que da semilla, os será para comer. Y a toda bestia de la tierra, y a todas las aves de los cielos, y a todo lo que se arrastran sobre la tierra, en que hay vida, toda planta verde le será para comer. Y fue así. ¿En qué consiste el pacto édnico? En el libro de Génesis podemos encontrar este pacto divino. Aquí encontramos 4 disposiciones, pero si leemos detenidamente este pasaje de Génesis 1:28-30, podemos ver que todo, absolutamente todo, lo que se narra es de bendición. Es de bendición. Todo el trabajo, todo lo que Dios estaba solicitando que hiciera Adán y Eva en este momento, era para bendición de ellos mismos. Pero bien, aquí encontramos 4 disposiciones: que fueran fructíferos y se multiplicaran, que dominaran la tierra y que fueran sus representantes en la tierra, teniendo autoridad sobre el reino animal y sobre el alimento. Como segundo punto, podemos ver 3 disposiciones más: una labor física, que es cuidar, la, comi la comida permitida, ¿verdad? Porque les dice qué comer, les dice qué cosas se van a plantar, las mismas semillas, las plantas que dan semillas y crecen otros árboles, dan frutos. También dice lo prohibido y el castigo sobre la desobediencia. Las bendiciones obtenidas en el primer pacto edénico, que ya se mencionaron anteriormente, se refieren al primer pacto que Dios hace con la humanidad, donde Adán y Eva obtuvieron las siguientes bendiciones: ser fructíferos y multiplicad. Fueron creados Adán y Eva para formar relaciones de familia. Cuando leemos esto, y en lo personal, como les digo, para mí es maravilloso cuando nuestros pastores nos ponen a estudiar, porque realmente tenemos que ver qué es lo que estaba pasando en ese momento y analizar realmente lo que Dios les estaba diciendo en cada punto. Y en este momento, ¿verdad? En este momento, Dios le estaba diciendo que eran fructíferos, que tenían que multiplicarse. Está hablando de familia, de familias. El plan de Dios siempre fue la vida eterna en el paraíso. Dominio sobre el mundo. Tenía el dominio total de la tierra, de todo lo que lo rodeaba. Llenar la tierra y sojuzgarla, dice Génesis 1:28 en la parte B. Dios esperaba que ellos le consagraran todas las cosas en la tierra y que la administraran de una manera que glorificara a Dios. Como tercer punto, podemos hablar de una autoridad sobre los animales. Dios les otorgó el derecho de tener autoridad sobre el reino animal.
iban a estar sobre los peces del mar, sobre las aves de los cielos y sobre todas las bestias que se muevan sobre la tierra. Una vez que Dios le otorga las bendiciones a Adán y a Eva en el huerto de Edén, les da las diferentes responsabilidades y mandatos a seguir. Pero vamos a ver qué pasa en Génesis 2 del 15 al 17. Génesis 2, 15 al 17. Dice la palabra de Dios de esta manera. Tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto del Edén para que lo labrara y lo guardase. Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia, del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Bien, ¿qué es lo que estaba sucediendo en estos 3 versículos de la Biblia, de la historia? Dice de esta manera. Lo primero, cuidar el jardín completamente. Dios le otorgó a Adán y a Eva la responsabilidad de cuidar el jardín, de protegerlo y custodiarlo. Esta provisión tiene que ver con el hecho de ocupar el sitio y servirle a Dios en sus mandatos, en sus mandamientos, en sus direcciones. ¿Qué es lo que estaba pasando en el Edén? Habían plantas, habían animales, y lo que Dios les estaba diciendo era simplemente que podían hacer lo que quisieran con lo que ellos miraban. Ellos podían eh, disfrutar de todas las grandezas, pero así como tenían o podían disfrutarlas, tenían que cuidarlas. Lo mismo está pasando en estos tiempos ahora. Tenemos maravillas, tenemos cosas hermosas, cada país tiene cosas que cuidar, pero lastimosamente el mismo hombre, la misma mano del hombre está destruyendo la creación o la naturaleza que Dios creó con un propósito. Este mismo trabajo que le dio a Adán también nos lo ha dado a nosotros en nuestros días. Bien, pueden comer de cualquier fruto del Edén. Dios les da el mandato que Adán y Eva podían comer de cualquier fruto que encontraran en el jardín del Edén. Génesis 2:16 dice, puedes comer libremente del fruto de cualquier árbol del huerto. En este sentido, Dios da la libertad al hombre de alimentarse de cualquier fruto de todos los árboles del paraíso. Le otorgó la vida eterna por su obediencia. Hasta ese momento, hasta ese punto, el hombre o la humanidad tenía vida eterna en el paraíso. Sin embargo, existía una excepción para probar esa obediencia. Si estamos atentos al texto de la Biblia, en ningún momento se nos dice que aquel árbol prohibido estaba cercado o que estaba escondido o que Dios había puesto espinas alrededor de él. La palabra de Dios dice que el árbol estaba en el centro y estaba ahí con un propósito. Y alguien puede decir, bueno, tal vez Dios lo puso ahí para tentar al hombre. Si recordamos, en este momento, tanto Adán como Eva no conocían lo que era el pecado, no conocían lo que era la maldad ni la malicia. Para ellos solo conocían el bien, porque era todo lo que Dios les decía que hicieran, eran por el bien, cosas de bien y no de mal. Entonces podemos entender realmente que no es que había malicia de poner el árbol ahí. Es como cuando yo recuerdo cuando mis hijos estaban pequeños. Yo trataba siempre de irles quitando todo aquello que les estorbaba. Pero como todo niño, había una travesura que siempre estábamos muy pendientes de ellos. Y es que a veces ellos querían meter el dedo en el tomacorriente. Entonces llegó un momento que con Sarita nos tocó hablar con ellos. Ellos pequeños no sabían el mal que podía ocurrirles si ellos metían el dedo en el tomacorriente. Entonces tuvimos que hablar con ellos y decirles,
esto no se puede poner el dedo. Si usted pone el dedo, se va a lastimar. Entonces, no queremos que usted se lastime. Entonces, cada vez que nosotros miramos que lo quedaban viendo, les decíamos, acuérdate, si metes el dedo ahí, te vas a lastimar. Y gracias a Dios, mis hermanos, nunca tuvimos nosotros un incidente, un accidente en ese sentido. Lo mismo pasaba con Adán y Eva. La instrucción fue clara. Pueden comer de todo, menos de este árbol. ¿Por qué? Porque va a pasar esto. La instrucción fue dada y fue dada con mucha claridad. Esto es lo que demanda Dios de nosotros. Tenemos la libertad de decidir qué es lo que más nos conviene. Y como en el Edén, también nosotros tenemos infinitas formas de vivir conforme a lo que Dios desea. El privilegio de tener decisión propia nos permite a nosotros también tener la bendición de discernir entre lo bueno y lo malo, entre el bien y el mal. Esa bendición que tenemos ahora, mis amados, eh, es tan importante, ¿verdad? Porque también nos permite entender que dentro de nuestra vida también existe un árbol en el cual nosotros no debemos de tocar. No debemos tocar el fruto prohibido que es el pecado. Todo aquello que puede provocar pecado en nuestra vida, mis amados, es representación de aquel árbol que Dios nos dice que no debemos tocar ni comer. Y en mi vida, que conozco cómo es mi comportamiento y cuáles son mis luchas internas, yo sí puedo establecer dentro de un árbol qué cosas yo no puedo hacer porque voy a pecar contra la voluntad de nuestro Padre Celestial. Entonces, mis amados, cada uno de nosotros tenemos un árbol que Dios nos dice no debemos comer. Si comemos o nos acercamos a Él, entonces caemos en pecado. Y las condiciones de caer en pecado las vamos a ver más adelante. Pero también en mi vida puedo entender que puedo vivir como en el paraíso, porque hay muchas cosas que Dios ha puesto a mi alrededor, a nuestro alrededor, al suyo también, que usted puede disfrutar, que usted puede realmente decir, esta es una creación de Dios. Son nuestros hijos, nuestro trabajo, nuestros buenos amigos, la iglesia, nuestra relación con Dios, nuestra comunión con Dios. Hay infinidad de aspectos, infinidad de cosas que podemos hacer dentro de esa infinita bendición que es estar dentro del propósito y la voluntad de Dios. Bien, no pueden comer del fruto del árbol de la ciencia. Este fue el único mandato de negación que le dio Dios. Fue lo único que les dijo no dentro del pacto edénico y representa una simple prueba de obediencia, donde estaban siendo probados, mas del árbol de la ciencia, del bien y del mal no comeráis, porque el día que comieres, ciertamente morirás. Génesis 2:17. Este árbol de la ciencia representaba una prueba a la lealtad y la sumisión de Adán y Eva, y fue la única provisión de este pacto, por lo cual en el momento en que ellos comieron de este árbol, Dios le otorgó de conocimiento del mal. Mire qué interesante es, ya que el mal se puede denominar como la desobediencia a Dios, y el hombre ya tenía conocimiento del bien. El conocimiento del bien, ellos ya lo tenían, pero al momento de desobedecer a Dios, entonces comienza en su vida el conocimiento del mal. El castigo por la desobediencia. Este castigo fue otorgado porque se dejaron envolver por la serpiente, que es Satanás, y comieron del único árbol que no debían comer. Entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriremos, sino que sabe Dios que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios,
sabiendo del bien y del mal. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. Y tomó de su fruto y comió y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Esto está en Génesis 3, 4 al 6. Sin embargo, Dios les advierte, puedes comer libremente el fruto de cualquier árbol del huerto, excepto del árbol del conocimiento del bien y del mal. Si comes de su fruto, sin duda morirás. Génesis 2 del 16 al 17. Poco tiempo atrás ya se les había dado la indicación de qué árbol no deberían de comer. En esta cita bíblica podemos observar la segunda parte en la comunicación entre Dios y el hombre, para otorgarnos el primer pacto o alianza denominada pacto edénico. El pacto consistía en no comer del árbol como obediencia a Dios. La obediencia daría la vida eterna para Adán y Eva y por consiguiente para toda la humanidad. Bien, este es el resumen de lo que es el pacto edénico. ¿Por qué era importante poderlo tomar antes de entrar al siguiente pacto? La razón es que aquí, en este punto de desobediencia, Dios comienza a hacer un pacto con Adán, denominado pacto adámico. Y en lo personal, hay algo que a mí me llena de mucho agrado de parte de Dios para la humanidad, y es que en el momento que el hombre peca, en ese momento, Dios establece una nueva relación con sus hijos, con Adán, con Eva y con la humanidad. Ese es el punto de partida donde Dios dijo, bueno, pecaron, van a tener consecuencias, pero haré un nuevo pacto con el hombre a partir de ahora. Y ese nuevo pacto, tendrá un propósito. Y eso es lo que vamos a estudiar en el resto de esta noche. El pacto adámico, este es un pacto incondicional en que Dios declara al hombre lo que será su porción en la vida por causa de su pecado. Aquí no hay ninguna apelación, ni se implica responsabilidad alguna, de parte del hombre. Aquí el hombre le toca cumplir todas las consecuencias de incumplir lo acordado en el pacto edénico. Esto es lo que debemos entender. En este momento de la vida del hombre, de Adán, de Eva, comienza el nuevo pacto, pero no comienza con las bendiciones que ellos habían tenido anteriormente, porque ellos caen en pecado. Si Dios deja pasar este pecado en el hombre, entonces la humanidad hubiese dejado de creer en lo que Dios es y será siempre. Un Dios de orden, un Dios amoroso, pero un Dios que no perdona el pecado. Y si es algo que debemos entender. Y cuando digo que no lo perdona, no me refiero a que a que no lo vuelve a ver o que desecha. Cuando me refiero a esto, es que no lo tolera. No tolera, esa es la palabra correcta. No tolera el pecado. Pero a pesar de que el hombre pecó, Dios traza un nuevo pacto, una nueva relación con la humanidad. Y esto es, mis amados, bueno, no es lo mismo, ¿verdad? Porque no lo es, ¿verdad? Porque el amor de Dios no tiene límites, definitivamente. Pero a veces es cuando nos toca castigar a nuestros hijos. A mí me ha tocado, y cuando me ha tocado castigarlos con faja, eh, hay un sufrimiento, pero debemos entender que si no se hace, si no se, si no se hace una acción para que nuestros hijos puedan ser obedientes, para que ellos puedan acatar
la obediencia por medio de la disciplina, entonces tenemos que entender que en ese momento perdemos autoridad sobre aquel al cual nosotros queremos amar y queremos que él tenga una vida correcta. Aunque mis hijos me hacen caritas de que no, por favor, papá, eh, no lo vuelvo a hacer, o, o que ya lo voy a hacer, o cualquier que sea la situación. Después de la disciplina, después de decirles, ok, están disciplinados, están castigados, no van a hacer esto, esto y esto, que en el caso de ellos podría ser, no van a ver tele, no se les quita sus dispositivos, o no van a jugar en la computadora, o cualquier cosa que a ellos les guste y que sepamos que por medio de eso ellos van a aprender la lección. Como padres, definitivamente nos sentimos con, con dolor, con tristeza, pero sabemos que hay un propósito. Ahora bien, después de eso, no significa que pueda venir un abrazo o un te amo o un hijo o hija. Lo que hago es porque te amo y porque quiero que tú aprendas a caminar en rectitud. De la misma manera, de la misma manera, Dios estaba actuando con la humanidad. Pecaron, no fueron obedientes, pero por el amor que les tengo a mi creación, haré un nuevo pacto. Y es aquí, en este pacto, donde agradezco a mis pastores realmente por la oportunidad que me están dando de poder hablar de este pacto, porque he leído N cantidad de veces, mis amados, esta porción de la Biblia y nunca había tenido esa relación o esa parte de estudio que vamos a tener en este pacto adámico, donde vamos a ver realmente cómo Dios, del momento que Adán y Eva salen del Edén, ya tenía planificado el bienestar de la humanidad. Romanos 8:21. Romanos 8:21 dice de esta manera: porque también la creación misma será libertada de la esclavitud de corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. El pacto adámico se encuentra en Génesis 3:16 al 19. A la mujer dijo, multiplicaré en gran manera dolores en tu preñez, con dolor darás a luz a los hijos, y tu deseo será para tu marido, y él se enseñoreará de ti. Y al hombre dijo, por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer y comiste del árbol de que te mandé diciendo, no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa, con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Espinos y cardos te producirá y comerás plantas del campo. Con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste formada, pues polvo eres y al polvo volverás. Como resultado del pecado de Adán, se pronunciaron las siguientes maldiciones. Y si leemos realmente con atención, con cuidado, lo que estaba pasando en Génesis 3, 16 al 19, podemos ver que realmente la humanidad no tenía ninguna oportunidad de tener un futuro de libertad, porque todo lo que se estaba recibiendo era de maldición. Enemistad entre Satanás y Eva y sus descendientes. Doloroso parto para las mujeres. Luchas maritales, porque se pone al hombre sobre la mujer. Pero a medida que estudiaremos o estudiamos la palabra de Dios, encontramos propósito en esto. La maldición sobre la tierra, tanto Adán como Eva sufrirán penurias físicas, fatigas y la muerte física de ellos y su descendencia. Aparecieron las espinas.
La supervivencia se convertía en una lucha día con día. Se introdujo la muerte. En el Edén no estaba esto. Y la muerte sería el destino final de todos seres vivos. Génesis 3:15 dice de esta manera: y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya, y ésta te herirá en la cabeza, y tú le herirás en el calcañar. Mis amados, esta es la parte que me cambió completamente mi forma de pensar y mi forma de estudiar la palabra de Dios. Agradecido como siempre por nuestros pastores y por los libros de apoyo, ¿verdad? Que nuestros pastores me han brindado, ¿verdad? Y algunas información que he buscado, porque es la única manera de poder entender algunas cosas que pasan dentro de las escrituras, que dejamos como desapercibidas, pero tienen un gran mensaje. Este versículo de la Biblia, en este momento de la vida de Adán y Eva, es precisamente el pacto que Dios está haciendo con el hombre para la eternidad. Y lo vamos a ver de esta manera. Aunque estas maldiciones son fuertes, también se incluye una maravillosa promesa de la gracia en el pacto adámico. En Génesis 3:15 lo acabamos de leer. Se conoce comúnmente como el primer evangelio. Hablando con Satanás, Dios dice: y pondré enemistad entre tú y la mujer. Esa es la primera parte. La otra parte, entre tu descendencia y la suya. Como tercera parte dice, te herirá en la cabeza. Y como cuarta parte, y tú le herirás en el calcañar. Miremos la enseñanza en esta porción de la Biblia. Aquí está el pacto misericordioso, de Dios hacia la humanidad. Aquí Dios promete que aquel nacido de una mujer sería herido en el proceso de destrucción o de destruir a Satanás. La simiente de la mujer que aplastaría la cabeza de la serpiente no es otra persona que Jesucristo. Gálatas 4:4 dice de esta manera: pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley. Primera de Juan 3:8 dice de esta manera: el que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio, desde el Edén. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Si pensamos en estos versículos, podemos ver que el plan de salvación de Dios para la humanidad se empezó a producir, no a pensar, sino a ejecutar desde que Adán pone un pie fuera del paraíso. Desde ese momento Dios ya tenía un plan para salvar a aquel que estaba saliendo en pecado del paraíso. Incluso en medio de la maldición, la provisión de la gracia de Dios, de la salvación, brilla a través de ella. Y no importa, mis amados, cuántos problemas, cuánta aflicción podamos tener, cuánto sufrimiento o cuánta cosa que no podemos aguantar o que creemos no poder aguantar está en este momento en nuestra vida. En medio, incluso en medio de la maldición, la provisión de la gracia de Dios, de la salvación, brilla a través de ella. Hay un propósito. Hay un propósito para cada cosa que pasa en nuestra vida. Y este es un pacto que Dios hizo con Adán, o sea, con la humanidad. Y eso en lo personal también me abarca a mí, le abarca a usted. Génesis 3:15 contiene la primera promesa implícita en el plan de Dios para el mundo. Predice la victoria final para la humanidad y para Dios sobre Satanás y el mal al profetizar un conflicto espiritual entre la simiente de la mujer.
¿Qué es el nacimiento de Jesucristo? Por una mujer. Y la simiente de la serpiente, que es Satanás y sus seguidores. Aquí Dios nos dice que Cristo nacerá de una mujer y que será herido por medio de la crucifixión, pero resucitará de entre los muertos para destruir las obras de Satanás, el pecado y la muerte, al fin de salvar la humanidad. Cuando aprendí esto, mis amados, entendí la perfección de Dios para nosotros. Y esto lo podemos aplicar a nuestra vida. Si por alguna razón estamos ahorita en pecado y estamos conscientes que estamos en pecado, Dios ya trazó un plan para que por medio de nuestro arrepentimiento nosotros podamos ser salvos y que nuestra alma y nuestro espíritu puedan ser sanados de cualquier cosa que hayamos hecho. Porque ese es el plan de Dios para nosotros, un plan de bien, es un plan perfecto para nuestras vidas. Recordemos que los pactos tienen condiciones que no cumplir traería consecuencias por no cumplir lo estipulado. Hace muchos años eh, tuve la bendición, por decirlo así, ah, de tener un teléfono celular. Estábamos recién casados con Sarita, estamos recién casados, y me dio por pasar por un lugar y comprar un celular y comprar lo que sería mi primera y única línea de celular en Honduras, en la única compañía que había de datos en ese tiempo. Recuerdo que tiempo después, comenzó otra empresa, ingresó al país y empezó a funcionar y empezó a dar mejores tarifas, empezó a dar mejores opciones de teléfonos, de móviles. Y entonces, claro, si había un mejor celular, si era más barato, si tenía mejores opciones, ¿verdad? El paquete que se brindaba era mejor. Entonces, claro, la idea era cambiarnos. Cuando fui a las oficinas, la persona me sacó el contrato que yo había firmado y me dijo, está bien, usted puede irse para otra compañía, pero antes de irse, usted tiene que pagarnos a nosotros por el tiempo que usted no va a seguir con su contrato. ¿Por qué? Porque eran pequeñas letras, las letras pequeñas que estaban en el contrato, que uno no se detiene a leer, sino que solamente firma. Claro, al ponerme a leer, miré que realmente eso implicaba un impacto en mi bolsillo, un impacto económico, por lo cual decidí continuar con mi línea, continuar con la empresa, porque no valía la pena, perdón, pagar por aquello, ¿verdad? Por lo cual yo ya no iba a utilizar. Claro, si yo dejaba de incumplir, yo iba a ser penalizado. En ese caso, con una pena económica. Al comer del árbol del conocimiento del bien y del mal, Adán y Eva no cumplieron con la única condición establecida por Dios. Y podemos leer que se les dijo explícitamente la indicación de no comer. No es que estaban en letras pequeñas o que estaba escondido. Ellos sabían de la voz de Dios que no debían comer. Ellos debían cumplir su parte y vivir por siempre en el paraíso. Aún más, los pactos tienen señales en la teología bíblica. La señal del pacto entre Dios y Adán era el árbol del conocimiento del bien y del mal. El pacto adámico a veces es llamado el pacto de la naturaleza, el pacto de la creación o el pacto de las obras, porque las bendiciones del pacto dependían en parte de las obras de Adán y de Eva en el paraíso. El pacto adámico, un pacto establecido entre Dios y Adán, que necesitaba solo la obediencia de Adán. Y las señales del pacto fue un árbol de vida y de conocimiento. Otra evidencia de la relación del pacto
con Dios en el paraíso incluía una promesa de vida eterna. Si Adán y Eva hubieran obedecido perfectamente en el paraíso. Pero esta promesa de vida eterna, que no se podía cumplir porque ellos pecaron y salieron del Edén, Dios la traslada a la tierra. Y a raíz y en el momento que Adán y Eva comienzan a tener una vida en este mundo, Dios establece los parámetros para obtener una vida eterna y volver al paraíso, al lugar donde por el pecado salimos y salimos como humanidad, salimos por el reflejo que tenemos de Adán y de Eva en nuestras vidas. Tenemos que recordar que aún en las condiciones de maldición, de dolor, de trabajo duro, del señorío y más, Dios hace un pacto con Adán que representa a toda la humanidad y es la salvación, pero que siempre está condicionada a la obediencia. Este es el pacto adámico, mis amados. A pesar de todo lo que pasamos, porque si leemos realmente esas maldiciones o lo que Dios le dice a Adán que va a sufrir, es lo que todos sufrimos. Todos sufrimos, toda la humanidad pasa por eso. Pero también aprendimos sobre todas las cosas que a pesar de ese momento, de esas condiciones no favorables para la humanidad, Dios abre una puerta muy ancha, ¿verdad? Para poder entender que a pesar de todo eso, Él está ahí y que nos está preparando un lugar y nos está preparando una puerta donde debemos caminar y entrar para poder tener vida eterna. En el pacto adámico podemos ver la voluntad de Dios para la humanidad y es la voluntad de amor, una voluntad de que no quiere que nos perdamos y es la voluntad de Él que quiere que volvamos otra vez al inicio, al paraíso, donde nunca debimos de haber salido. Este es el pacto adámico, mis amados. En lo personal, me llenó mucho mi corazón. Estoy muy feliz de lo que he aprendido y de lo que vamos a seguir aprendiendo. Porque estos dos pactos que acabamos de ver es el comienzo. Y vamos a ver cómo Dios nos va a ir enseñando en cada uno de los pactos algo maravilloso para el crecimiento, para que podamos ver realmente a Dios y le podamos conocer como realmente es. Mis amados, buenas noches. Gracias por su momento, por su tiempo. No dejemos de orar, no dejemos de alabar a Dios, no dejemos de congregarnos, mis amados. No dejemos de congregarnos. Vayamos a la iglesia, vayamos, asistamos. Es necesario porque ahí vamos a aprender, porque hay cosas que solamente reunidos vamos a poder vivir de una manera diferente. La alabanza, la oración, la lectura, las prédicas. No es lo mismo que nosotros lo podamos ver atrás de un tele, y se lo digo yo, que muchas veces con mi esposa, mi familia, quisiéramos meternos a la televisión y estar ahí donde ustedes tienen la oportunidad de ir. Así que mis amados, les invito a que no se pierdan domingo a domingo el poder asistir, el poder alabar a Dios, porque es su día, Él se lo merece y de nosotros está, mis amados, realmente bendecir la vida, nuestra vida y la de nuestros, a través de asistir a esa bella iglesia, a esa bella congregación. Dios les bendiga.